El crecimiento económico es la única forma sostenible de construir una sociedad más incluyente y de combatir eficazmente la pobreza. Si vemos el porcentaje de mexicanos en pobreza en los últimos 30 años, básicamente no ha cambiado. Y en 30 años han pasado muchas cosas, en lo político, en lo económico, en el mundo, en México, y sin embargo, aproximadamente la mitad de los mexicanos continúan en la pobreza. Y esto tiene mucho que ver con el bajo crecimiento económico que hemos tenido también en estos últimos 30 años. En México, el crecimiento económico en los últimos 30 años es de apenas el 2% en promedio, en términos reales. Este está muy por debajo de las expectativas de una economía que busca salir de la pobreza y convertirse en un franco país próspero. ¿Qué explica el bajo crecimiento en México? La explicación fundamental tiene que ver con la productividad. El gran determinante del crecimiento económico en cualquier economía es la productividad. Y en México, si vemos la evolución de la productividad en los últimos 60 años, son dos historias radicalmente distintas en la primera parte que en la segunda. Entre 1950 y 1980, la productividad en México, medida como productividad total de los factores o como productividad laboral, tuvo un crecimiento muy sostenido. A partir de 1980, algo pasó en la economía mexicana. Aproximadamente alrededor de 1980 dejamos de incrementar la productividad. De hecho, el resultado es aún más grave. México en los últimos 30 años tiene una tasa negativa promedio anual de crecimiento de la productividad. En México la productividad ha caído al año en promedio de 1980 a la fecha en 0.7% anual. ¿Esto es importante o no es importante? Bueno, pues comparémonos con economías que han tenido tasas de crecimiento muy sostenidas en los últimos 30 años. Aquí les propongo una comparación con otras 3 economías emergentes, Chile, Irlanda y Corea. Todas economías con un crecimiento sostenido superior al 4%. ¿Qué característica común tienen estos 3 países? Que en todos la productividad ha tenido una tasa positiva de crecimiento en promedio en estos 30 años. Más allá de los factores coyunturales, tenemos que entender por qué en México tenemos una productividad que no crece, al contrario. ¿Y por qué se estancó el crecimiento de la productividad? En los últimos 10 años la productividad de México no creció. Y creemos que esto tiene que ver con causas estructurales. Porque si bien es cierto que la economía mexicana tiene algunas partes, algunos segmentos de excelencia, de gran competitividad y de gran productividad, algunas industrias, algunas ciudades, en general la economía mexicana muestra una gran disparidad en cómo se distribuye la productividad. Es decir, la productividad tiene que ser para todos. Esto es a lo que se refiere el presidente Enrique Peña Nieto cuando habla de democratizar la productividad. Tenemos que enfocarnos en hacer crecer la productividad en todo el país, en todas las industrias, en todas las ciudades, en todas las regiones. Necesitamos voltear a ver la estructura económica de México. Y esto implica hacer reformas estructurales, reformas transformadoras. Y de esto se trató 2013. Un año en el que, gracias a la conjunción de voluntades de muchos, no solamente del Ejecutivo Federal, sino también de senadoras y senadores, diputadas y diputados, que son los verdaderos protagonistas de los cambios que se han hecho en México en este 2013 y que habrán de continuar en 2014. El centro de las reformas es, por lo tanto, la productividad y el crecimiento económico.